Talk about the fight with Lomachenko. La verdad que, primero que nada, agradecido con Dios por esta gran oportunidad, con Golden Boy, con Roberto, con Mr. Honda, que siempre está apoyándome y dándome lo mejor de lo mejor desde que tengo 16 años. I'm really grateful, first of all, to God for this opportunity, to my team, Golden Boy Promotions, Mr. Honda Taken, Roberto, for this great opportunity, and Mr. Honda, who's been with me since I was, took me in when I was 16 years old and given me all these opportunities. Desde hace unos años, ¿cuántos años? Cuando tú me dijiste que estábamos acá en Los Ángeles, cuando dijiste, ¿sabes qué reta? En el Velasco. ¿Hace qué? ¿3? Como 2 años. Desde esa oportunidad se mencionaba esta gran pelea y se dio la oportunidad, a pesar de que se estaba comentando lo de la pelea con Mikey García, pero al final no se dio, por algo pasan las cosas. Pero mira, aquí está, ya se hizo un sueño realidad y se va a hacer otro sueño realidad, que es pelear por primera vez en el Madison Square Garden en Nueva York, algo que pocos boxeadores han logrado, y yo digo que creo que sería el único venezolano en lograr algo así. It's not something new. It was maybe a couple years ago that the name Lomachenko came up and we discussed it. We were at one of the Velasco shows and Jorge was invited into the ring and they asked him, who would you like to fight? And right there he said, Lomachenko. I would love to fight Lomachenko. And look, now it's this dream became a reality. There was a lot of talks about fighting Mikey Garcia. For whatever reason, that didn't happen. But now this is real. And not only that, a dream come true of fighting at Madison Square Garden. I think I might be the first Venezuelan to be headlining at Madison Square Garden, which not too many fighters, have that opportunity to achieve. I think you were about 10 years between HBO appearances, and this is what you wanted all along, right? Fighting on American TV. Now you're in the biggest fight of your career after so much accomplishments. How excited are you for this fight? Como 10 años entre pelea y pelea de HBO, ahora regresas a los primeros niveles. ¿Qué tan emocionado estás de estar peleando en una pelea de este nivel y que mundialmente se va a ver? Pasamos por un momento bastante difícil en el 2011 cuando perdí esas peleas con Thompson, con DeMarco, y nunca me imaginé que me iba a levantar y me iba a mantener como estoy hoy en día después de 13 peleas. Trabajamos muy duros. Yo creo que hemos trabajado más duro en estos últimos años que cuando empezamos nuestra carrera como profesional. Y ha valido la pena. Mira el esfuerzo, mira el sacrificio, y ahora aquí está la recompensa, consiguiendo las peleas más importantes y más grandes de mi carrera. Y eso es lo que más me llena y me motiva a mí. Cada vez que despierto en la mañana, saber que voy a pelear con el mejor libra por libra y que puedo conseguir una victoria más y que puedo seguir peleando con los mejores a nivel mundial en el mundo del boxeo, que eso es lo que siempre se ha querido, y aquí estamos. I went through some tough times, you guys know. I mean, back-to-back losses. A lot of people wrote me off and everything, but hard work and my dedication got me back in there. We're going through my best moment in my life right now, 13-win streak, and it's all because of hard work. I went through some tough times, I suffered, but was able to get myself up. And that's what gets me ready in the morning. I can wake up early in the morning because of the motivation of fighting the best. Not only Lomachenko, that really motivates me. I'm fighting pound for pound the best fighter in boxing, but to go on and beat him and continue fighting the best in boxing. Eso es lo que más me llena a mí, porque no es que vamos a pelear con cualquier boxeador, vamos a pelear con los mejores, y eso es lo que te llena a ti, saber que vas a pelear con uno de los mejores a nivel mundial, ¿no? En el mundo del boxeo, y eso es lo que más me orgullece a mí mismo, el sacrificio que yo he hecho, todo lo que he dado, no solamente de mi parte, sino de todo mi equipo completo, porque tuvimos que hacer varios cambios, como estamos haciendo ahorita otros cambios más, pero siempre para conseguir algo mejor, ¿me entiendes? Y eso es lo que me está llenando cada vez más, así que me siento bastante contento por eso, por todo el sacrificio que he hecho y por toda la gente las pocas personas que he tenido al lado mío que me han sabido apoyar en las buenas y en las malas. And that's what fills me, really. That gives me that extra motivation to know, I could fight not only now one of the best fighters in the world, but continue on into these big fights. I've made changes, but they've always been for the better, and that's what we're doing now. And I'm just very grateful for the very few people that have stuck with me in the highs and in the lows.
What kind of changes did you make? Like, what's the biggest change that you made that's really seen you succeed? Lo que más cambié fue cuando, recuerdo que cuando perdí, que cambié de entrenador, que me ajusté a Ismael Sala. Hicimos muchos cambios con respecto a mi técnica, mi pegada, y comenzamos a ver resultados muy buenos, que de hecho hasta hoy en día lo hemos sabido obtener. Pero así como hemos cambiado de entrenador, hemos cambiado preparador físico, alimentación y así sucesivamente, y eso es lo más importante es el resultado, y el resultado ha sido cada vez mejor. One of the major changes I did after the losses was I changed trainers, and we adapted very well. We worked different things, and that's what I've continued to do. You know, we made changes not just in the trainer, in the conditioning coach, in the diet. You know, changed food and changed diet, changed many changes, and that's what we'll continue doing. Always continuing for the better. And one thing I can tell you that was a big change, and this is coming from me about him, was the losses really are not career ending. This is a prime example, and I use it to a lot of my young fighters. Look at Jorge Linares. He came back from back-to-back losses, both by knockout, and he's a world champion and the best in the division. You mature, and that's what Jorge did. He matured. Sometimes a young fighter with the talent that Jorge has thinks, I just need to show up and I win. When you realize that's not the case every time out, then you go back and realize what got you there. Hard work, discipline, training, dedication. And that's where you mature. You see it all the time now with young fighters that show up. Oh, I just got to show up. I don't have to run. I don't have to do this. I think Jorge went through a phase in his career where I'm a niño de oro. I just need to show up. You know, now you see the difference. He gets up in the morning, he runs the mountain, nobody has to go tell him, hey, you gotta go run. Now it's coming from him, Yeah. and that comes with maturity. Es lo mismo que estamos viviendo ahora, para tocar de una vez el tema, con respecto a Ismael Salas. Yo no lo dejé, él no me dejó, no tenemos problemas, siempre tenemos la misma amistad. Él no ha podido estar en 3 peleas desde que estamos juntos, y ha sido el mismo resultado, hemos ganado. Hemos sido victoriosos, gracias a Dios, ¿no? y a la comunicación que tenemos. Mucha gente está preocupada porque no va a estar en esta gran pelea. Todas las peleas han sido importantes para mí, todas las peleas han sido grandes para mí, sea con Lomachenko o no sea con Lomachenko. Lo más importante es salir victorioso, y lo más importante es saber hacer una preparación física, una buena estrategia, y salir con la mano en alto y salir bien de cada pelea. Eso fue lo que pasamos en la última pelea también acá en Los Ángeles. Salimos súper bien, mira, ahora estamos peleando nuevamente. Y se puede hacer otra pelea ¿por qué no en noviembre o diciembre? Saliendo bien, con el favor de Dios. So touching on that, as far as, you know, the dedication and the training is something that's going on, and a lot of you have questions about. I'm going into the biggest fight of my life, and Ismael Salas is not there. Well, Ismael Salas didn't leave me. I didn't leave him. It's a question of scheduling. But remember, out of these 13 last fights, there was 2 or 3 fights he was not involved in as well. My world title win in Japan, he was not there. I worked with my team, my conditioning, my training. There's communication, and there's always going to be communication with him. But because of scheduling conflicts, he can't be there. But we're still going to work hard. We're still going to train hard. And the most important thing is to show up on fight night with great condition, great strategy, win the fight, and come out with the hand raised. Who's the lead trainer for this fight? Ahora mismo sigo teniendo mi preparador físico, Jorge Capetillo. Sigo teniendo a Rudy Hernández como mi cockman y mi vendador, que es lo que vamos a usar. Tenemos a mi hermano menor, que ahora es entrenador profesional en Taken Promotion en Japón, que no es por ser mi hermano, ni por nada por el estilo, sino porque lo más importante para mí es que yo me sienta bien en cada preparación. Yo puedo hacer esta guanteleta contigo, con quien sea, pero si se acopla el boxeador con el entrenador, puede llegar a grande, así como lo ha hecho Manny Pacquiao con Freddy Roach, y así sucesivamente, pare de contar. Ahora hice una prueba con mi hermano, y no es en esta preparación. En la preparación anterior, cada vez que yo voy a Japón, yo lo uso a él. Nos acoplamos, nos estamos llevando súper bien. Es un entrenador alto, grande, fuerte, y es perfecto para recibir los golpes que quiero trabajar abajo, con la estrategia que estoy haciendo para... My conditioning coach is going to be the same conditioning coach, Jorge Capetillo, who I've been working with for the last few fights. Rudy Hernandez will be there as well, who's known me for
most of my professional career. He'll take care of the cuts and also my rapping. And my younger brother, who is a professional trainer. He's been working in Japan, taken, and not because he's my brother, but he's turned out to be a very, very good trainer. He's big, he's strong. I can let go my power there, and he can resist it. So at the end of the day, what's important is, look, I can, as he said, he could train with you. He could train with you. The most important thing, that there's chemistry and that they connect and that the work gets done. What's your brother's name? Carlos Linares. So yeah, like Lomachenko, like you said, is the best fighter pound for pound. I think most people recognize him as such, but he's never faced someone like, you know, as fast as you and more importantly as big as you. Like you're like, seem like to be like a lot bigger than him, right? Like your hands, everything. Yeah. How do you think he deals with something like that? Él sabe con quién va. Él sabe que va con un boxeador más grande que él, más fuerte, también rápido, experimentado, que es inteligente también, porque soy inteligente, sé crear mis combinaciones, cuando hay un peligro me sé salir y así sucesivamente. Se va a poner muy interesante la pelea, pero él sabe que no va con un boxeador cualquiera y tiene que prepararse muy bien. Y sé que como él, como yo, tenemos que prepararnos bien para dar lo mejor de lo mejor ese día 12 de mayo. He knows what he's in for. He knows what he's in for. He knows I'm not an ordinary fighter. He knows I'm bigger, I'm faster, and I think he knows, and he's going to prepare for that. Just like he's going to prepare for that, I know what I have to do. I have to prepare. We both have to come in our best. But I'm not just an ordinary fighter like he's fought in some cases where they don't know how to get out of trouble. They don't know how to use their hand speed, their combinations. I do. Yo tengo mi plan de trabajo. Todo el mundo sabe qué es lo que yo tengo que cambiar. Y no es la mentalidad, ni la cabeza, ni mi boxeo, ni nada por el estilo. Tengo que ser muy rápido, más que todo con las piernas. Y eso es lo que estamos trabajando. La otra estrategia para ganarle, obviamente que no la puedo comentar, la tengo que demostrar y la tengo que hacer la realidad el día de la pelea. Pero eso es lo que estamos trabajando muy bien, cargo muy buenas condiciones y eso que todavía faltan 6 semanas. Me fue súper bien en Japón, trabajamos muy bien. En una semana terminé corriendo 145 kilómetros y ya preparado para regresarme ya hoy a Las Vegas y mañana seguir trabajando fuerte como debe de ser y el lunes empezar la preparación como tal. Con los sparring ya tenemos todo listo, gracias a ti por el apoyo, Roberto, y a todos los que están echándome una mano porque esta pelea es la más importante para mí. Pienso que voy a hacer algo inolvidable en el mundo del boxeo y eso es lo que me motiva cada vez más. I have the strategy. I know what I got to do. I'm working on that right now. I did 145 kilometers in Japan in my conditioning. And just to make note, guys, this training in Japan is not the first time. Every fight before he goes to do his actual camp sparring, he goes a month to Japan to do conditioning. And it's been going like that for the last 5 or 6 fights. And he's comfortable starting there. It's been effective. So he did it again and did it more extensive, closer to the last fight. He says, look, big key is going to be feet, movement, speed on my legs. The other strategy, which I'm working, obviously I can't tell you guys, but I'll show you guys come fight night. I feel great already with the camp I had in Japan. I'm heading out to Vegas today. I will start my camp Monday morning, start my sparring. I already have everything set up for sparring and keep working hard to get ready for the very, very memorable night. I know this is a silly question. He said that Lomachenko knows he's not fighting an ordinary fighter. Lomachenko's fought extraordinary fighters. He's made him look ordinary. What does he make of Lomachenko's Nomaschenko nickname? What does he make of that? Dices que pues Lomachenko sabe que no va a estar peleando con un rival o en ti ordinario, pero él ha hecho ver peleadores del nivel muy ordinarios y los ha hecho pues ya no continuar. ¿Qué piensas de ese sobrenombre que ya le pusieron de Nomaschenko porque los hace ya no salir o no continuar en la pelea? Mira, lo más importante para mí es hacer una buena preparación física, que es lo que estamos haciendo, y demostrarle no solamente al mundo entero del boxeo, a los fanáticos, sino a él, callándole la boca de que en ningún momento yo me voy a retirar, en ningún momento yo voy a abandonar. Tengo cómo,
tengo como, y como te lo dije a ti, se lo he dicho a todo el mundo, me siento tan bien, me siento tan motivado, que yo también tengo mi ventaja. Soy un peso ligero natural, él no. ¿Cómo no voy a resistir? ¿Cómo no voy a querer prepararme bien? ¿Cómo no voy a aguantar los 12 rounds si tenemos que llegar a los 12 rounds? Que se preocupe él, porque yo no estoy preocupado. I'm not worried about it. I'm not worried about it. Absolutely no, it hasn't crossed my mind. He needs to worry about it. I'm gonna shut him up. Plain and simple. Look, I know I have my advantages. I'm the natural lightweight here. He's coming up. He needs to get ready. I know what I have to do, and I'm gonna train hard. I'm gonna get ready. I'm gonna prepare. But I'm gonna shut him up. Plain and simple. What did you think of Lomachenko's last performance over Rigondeaux? Me dio sueño, la dejé de ver. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. The best I can tell you is I fell asleep. I stopped watching it, man. I got sleepy. Es natural, no fue su culpa realmente. It wasn't his fault. A él lo hicieron ver mal. They made him look bad. Porque Rigondeaux es un zurdo, Because Rigondeaux being a southpaw, más bajito que él, shorter. le tocó subir, tenía más ventaja Lomachenko que él. He had more advantages than Rigondeaux. Y lo hizo pedazo. And he destroyed him. Ahora mira el cambio que va a haber. Now look at Ahora reverse es it. al contrario. Now he's going up. Cuidado si He's no the pasa smaller guy. Cuidado si no pasa lo mismo. Be careful because maybe the same thing happens to him. Entonces, es lo que yo te digo. Esta pelea va a estar muy interesante. This fight's going to be Él very tiene su interesting. ventaja, como yo también tengo mi ventaja. He has his advantages, just Él like tiene I su have mine. ventaja, como yo también. Yo And he pienso has que his disadvantages, just like lo I más do. importante es que demos lo mejor de lo mejor y que hagamos un show espectacular, pero siempre y But the cuando most salga yo important victorioso, que eso es lo que yo quiero. Is that we both put on a great performance for the fans and that at the end of the night Con my re- hand is raised Con because that's what I con want. respecto a los sobrenombres, bueno, yo me puedo poner lo que yo quiera. Mira, ahora me llaman el King. See, as far as the moniker or the Lomachenko, hey, I'm the king. Ahora, para yo poder mantener ese apodo que yo ahorita estoy usando, tengo que trabajar el doble más duro. Now, if I want to maintain the king status, I have to work twice as hard than what I've done in the past. El estilo de Lomachenko, ¿qué le ves en las ventajas? Es rápido con sus combinaciones, pero siempre lo mismo. Toca y toca, toca. Y su juego de piernas, sus ángulos, que eso es lo que estamos trabajando muy bien para que cuando lo vaya a querer hacer en la pelea, en ningún momento me consiga. Eso es lo que se busca. The question is, what are the advantages you see in Lomachenko's strengths? And Jorge said, look, he's very fast with his hands. He has great footwork, angles, but a lot of it is, he repeats it. The same punches, touching. So, but that's what we're working on. We're working on to close in and cut off those angles that he puts. I mean, is this the first time you'll ever be the underdog, betting wise? And is that kind of a role that you're going to relish? No, Jorge's been the underdog when we went against Kevin Mitchell. I think everybody in the UK around the world said, oh, Jorge's not going to be able to withstand the crowd. And trust me, that crowd with Kevin Mitchell inside the ring, I got concerned, is Jorge going to be able to, he was the underdog. Everywhere he's fought in the past, he's been the fan favorite. He's been favorite to, but this time with Kevin Mitchell, it was very hostile. And I questioned myself, how is Jorge going to react? Then we went, I told him, you passed with flying colors, obviously the reaction of the fans. When we went with Anthony Crolla in Manchester, it was even more because Crolla is so loved. They have songs for Crolla. I mean, it was just I think we had like 6 people for Jorge. And yet he won him over again. So it's not the first time. A lot of you guys have put him as a road warrior because he's fought all over the world. It's now a new place, Madison Square Garden. Right, but I guess I'm saying like more of like with like odds makers and stuff. Like, it's because he's fighting Lomachenko, who he says is the best. Que si es primera vez crees que estés abajo en las apuestas y que estés no el favorito. Mire, yo siempre he dicho que aquí lo que importa es que yo esté bien, sano, me prepare bien, no tenga ningún problema, que no venga con desconfianza, que no venga inseguro.
Y como yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, apuesten en su casa si es necesario, pero confíen en mi preparación física y confíen en mí que yo voy a dar lo mejor de lo mejor. Eso no lo hacía cuando yo tenía 20, 25 años. Hoy en día que tengo 32. The most important for me is that I'm 100% healthy mentally, physically, which I am. And something that's changed is versus when I was in my 22 years old is I tell everybody, put the house on it. Because as long as I'm physically trained and I'm ready to go and I'm feeling confident mentally, physically, I'm good, you can bet the house. And I didn't used to do that when I was younger. Hay otra cosa también. Yo soy un boxeador que me analizo muchísimo, gracias a Dios. I analyze myself very much. Tengo un espejo en la casa y no solamente para verme si cargo Gucci o cargo Hermo, cargo lo que I have sea, a mirror at home and it's not just to see what I'm wearing. sino también para verme tras del espejo de lo que I want realmente to yo see soy. beyond the mirror to see who I am and what I've become. Y pongo mi nombre, mi persona, y pongo el rival con el que voy. I Y put me my analizo. name, my y digo, person, and who I'm going against. And I analyze the situation. ¿tengo chance o no tengo chance de And I ganar? say to myself, do I have a chance or do I not have uno a tiene que estar chance? claro en eso. And you have to always be Todo clear. boxeador está claro de con quién va a pelear, Every fighter is Tiene- always clear who they're facing si le va a ganar o no le va a ganar, and if they're going to beat them or not. o si simplemente vas a subirte a ring para tirar piedra para ver si tumbas a un. And if you're just going in there to throw, just to throw to see if you land or connect something. Y por eso yo siempre digo, estoy en un momento tan bien de mi carrera, I feel right now that I'm in one of the best Sé con- moments. I am in the best sé moment con of my quién tengo que career. pelear, I know who I have to fight, pero también estoy claro de que les puedo ganar. and I'm very clear that I can win. Ante la necesidad de... Vas a estar en Nueva York, lógicamente, y seguro vas a ver muchas banderas venezolanas, Ya. suramericanas en general. Ante la necesidad de buenas noticias para un país como es Venezuela, Claro. ¿qué mensaje le das a toda esa gente que te va a ir a apoyar y seguramente te vas a sentir como en casa? Mira, la verdad que gracias a Dios he tenido el apoyo de todo mi país, a pesar de que estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo pienso que esta pelea está haciendo un boom muy bonito en Venezuela. He tenido muchísimo apoyo, no solamente porque voy con Lomachenko, sino porque es como soy yo y todo lo que he demostrado después de haber caído y después de haber demostrado a la gente que no iba a seguir más en el boxeo y que me iba a retirar, y después cuando me levanté. The question was, you're fighting Lomachenko in New York, you're probably going to see a lot of Venezuelan flags and support from South America. How does that make you feel? And Jorge says, look, and you're probably going to feel like at home. And Jorge says, I'm very motivated, I'm very happy because, where I was a couple years back in my career where I almost thought about retirement, contemplated, and look where I am today. I get a lot of love and support from my country, even though it's not in the best situations right now, it's going through difficulties. I think they can also, it gives them that motivation also. Look, I fell and I was able to get up. We can do it, and together, it's obviously it's something that gives them strength. Hemos trabajado bastante bien y siempre he tenido el apoyo, y lo voy a tener ahora más que nunca en esta gran pelea de toda la gente de Venezuela. Lo que busco también es no solamente dejar un legado, sino también seguir motivando a esa juventud. Hay muchos boxeadores, de hecho Roberto me acaba de mencionar ahorita que hay un venezolano que se está ofreciendo a trabajar conmigo como sparring, y yo dije, oh wow, venezolano. O sea que sigue todavía creciendo el mundo del boxeo en Venezuela, solamente que hace falta el impulso, hace falta el apoyo, hace falta, tú sabes, el poder económico, porque puede haber mucho talento, pero si no hay ayuda no puedes conseguir 1, 2, 3, 4 campeones mundiales más como venezolano, y es fuerte eso. Ahorita hace poquito se coronó otro venezolano campeón mundial en Japón, así que eso quiere decir que hay mucho que demostrar todavía en el mundo del boxeo, y eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere. Another thing that motivates me in this fight and in my fights is to motivate the youth of my country. There's so much talent there in Venezuela. Recently a fighter won the world title in Japan from Venezuela, and there is talent, but it's just there's not the support, there's not the economic, there's not the help. Just recently, this morning, I was mentioning to Jorge for sparring for camp. We have another Venezuelan amateur Olympian who's going to join him, and he's very motivated to go help him. And obviously, something like that, not only the connection between them, but they admire him so much in Venezuela, those young fighters to come out and work. It's a privilege, and they also learn a lot.
¿Te gustaría pelear en Venezuela? ¿Tienes la posibilidad de ir a pelear allá? La posibilidad siempre puede estar. El problema es que es como está hoy en día Venezuela. Es como también está la posibilidad de pelear en Japón. Me encantaría volver nuevamente a Venezuela y hacer una gran pelea. Y ocuparíamos una arena bastante grande porque la última vez que peleamos allá el poliedro se quedó muy chiquito. Pero uno nunca sabe, como yo siempre he dicho, en el boxeo no hay nada escrito y uno nunca sabe qué puede pasar el día de mañana. The question was, would you like to go back and fight in Venezuela? And he said, yes, I would always love to. It's tough. The situation right now in the country makes it difficult, but yes, I would definitely love to go back and fight in Venezuela, fight in Japan one day. You never know. You know, nothing's ever written, but one thing's for sure, if I fight in Venezuela, I'd have to be in a bigger arena because his first defense of his lightweight title was in Venezuela. He did it basically to go back and say, I want to defend my title. I've never, obviously, he had fought in Venezuela at the beginning of his career, but never defended a title. So that was a dream come true for him. So how upsetting is the political climate there to you, personally? ¿Qué tanto te molesta la situación política? No me molesta, pero es triste ver que como toda Venezuela se está derrumbando por gente que lo que hace es robar y robar y robar y robar y robar y robar y tener más poder y más poder. Creen que con eso se lo van a llevar cuando se van a morir. Eso es mentira. Es lastimoso lo que se está viviendo allá porque le afecta a todo el mundo, pero es lo que se vive, es lo que se ve. Yo trato de no dejarme llevar mucho de eso porque a cualquiera le puede afectar, ¿no? Porque todavía está mi familia allá, pero pidiéndole a Dios que todo cambie y que se ponga mejor en las cosas, pero It's soy sincero, sad. lo veo difícil porque It's very tanto sad poder allá. because at the end of the day, I still have a lot of my family there, and it's sad because you see the powers just stealing more, and to see my country crumble like it is now, it's sad. But look, all I can do is pray to God that a change comes soon, and that the people, you know, can come out of this healthy. Nunca busco ni trato de meterme en política ni nada por el estilo. Lo que busco es demostrarle a todo mi país y a todo el mundo entero es quién soy, qué tan deportista soy. Y sin importar la raza ni sin importar de qué política sea madurista, chavista, como le llamen, o rivales, oponentes, realmente nunca me importa. A mí lo que más me importa y lo que más me interesa y lo que yo busco y quiero es demostrarle a todo mi pueblo qué tan deportista soy y con mis resultados, con mis victorias. Eso es lo que yo busco. I never really like to get involved in, obviously, in the political aspects of it, either party, but what I try to do is put my country at a high with what I do in my sport, and motivate them and make them proud, and you know, at least for the moment to get that mindset of what they're going through. Mira, por lo menos en la última pelea que hice acá en Los Ángeles, al día siguiente el presidente de Venezuela me mencionó a mí. O sea, eso quiere decir que a pesar de que sepa o no sepa quién soy, hasta le puede gustar el boxeo. Uno nunca sabe si hasta es fanático de uno o no. Realmente lo que busco es eso. Realmente no me importa si me menciona o no me menciona, sino que a mí lo que más me importa es que toda Venezuela me vea como lo que yo soy, un deportista, un campeón mundial, y yo regalarle mis triunfos con todo corazón, llevando el tricolor siempre presente. You know, in my last fight with Hesta, the next day in one of the president's speech, he mentioned me, and whether it came from him or not, it obviously it made me proud that he knows me, he knows who I am, and that obviously to the country. All I try to do is put the country in a level of respect, and with my sport, boxing, give him at least that, something to be proud of. What does he think is Lomachenko's biggest win? His biggest what? His biggest win. Who's his biggest win? ¿Cuál fue el triunfo mayor de Lomachenko? ¿Cuál ha sido el triunfo mayor que ha tenido? En tu opinión. Yo pienso que cuando fue olímpico, profesional no tanto. Yo creo que es un boxeador muy bueno, sí, obvio, le han puesto cuántas peleas lleva. Mm-hmm. Pero yo pienso que su mejor trayectoria ha sido más como amateur, como olímpico, que como profesional. Pienso yo para mí. I am of the belief, I really believe that his biggest accomplishment has been the amateurs. His career that he had as an amateur. In the professional
level yet. I mean, I'm not too impressed because look, who has he really fought in that short period of time? Es especial, pero nadie es perfecto, porque si ya perdió una vez, puede perder otra vez. He is special, but he's not perfect because if he already lost once, he can lose again. Mencionaste que perdió una vez. ¿Qué le hizo falta a él, en tu opinión? ¿Qué le hizo falta en esa pelea ante Salido? No, yo pienso que todo boxeador tiene su ventaja como su desventaja, ¿no? Yo pienso que tú te pones a ver, ser olímpico a ser profesional es totalmente distinto, y eso fue lo que le afectó a él. Él no estaba preparado para ser profesional en ese entonces. Cuando le tocó pelear con Salido, que es un profesional y veterano, se volvió un 8. Every fighter has advantages and disadvantages, and it showed right there that he wasn't ready. It's one thing to be an amateur standout of a high level, and it's another thing to be a professional. And he showed it right there. He wasn't ready to become, at that level, professional fighter. Salido is a professional, at the time was a professional and a veteran professional. So it showed right there that, look, he was ordinary, just like anybody else, human. Es un boxeador que tiene mucha estrategia y le gusta jugar con la mente de los rivales, y por eso la mayoría de los rivales abandonan, no solamente por como sea tan fuerte él, porque realmente no creo que sea tan fuerte, ni tampoco lo rápido, sino que yo pienso que él juega más con la mente de los demás. Eso es lo que yo no voy a dejar que eso pase. Así que es lo que estamos trabajando, y yo pienso que estamos haciéndolo súper bien. He's a fighter that plays with your mind. He does it very well. I don't think the fighters are quitting or abandoning the fight because he hits so hard or because he's so fast, and it's because the mind games, and he plays it well. But look, that's what we're working for. We're going to be very well prepared, both mentally and physically. You know, yeah, I know any fighter, especially a fighter at your level, has to train really hard. But doesn't it give you a little extra when you have to, as fighters always say, you have to be able to get up for the fight? And you know, like you said, this is by far the biggest fight of your career. Are you training even harder and more motivation? Cada pelea tengo que entrenar el doble. Cada pelea tengo que ver qué se hizo y qué no se hizo en los entrenamientos, porque cada pelea va a seguir subiendo y subiendo. Cada defensa va a ser mucho más peligrosa, sea con un boxeador más chiquito como sea con un boxeador más grande. Every fight I train No tiene que haber límites. even harder than the past fight. I see what wasn't done in the past camp, and I see what worked, and I add more to it. Not because I'm fighting a bigger guy or a smaller guy am I going to make changes there. I got to work twice as hard. Hay tanto talento hoy en día y tanta juventud, que la nueva generación que está creciendo tanto, como este muchachito Ryan García, que es un boxeador que va a ser pronto campeón mundial. Como él, como muchos quieren quitarme la cabeza a mí. There's a lot of young fighters, Por eso a hay que young trabajar talent mucho más duro. that's coming up today. Like, I'll mention Ryan Garcia, who he's going to be a world champion soon. He wants to take my head off. He wants to come and take the crown, and that's why I have to work even harder than before to maintain my level. He's brought in Ryan Garcia as a sparring partner. Does he recall that sparring, and what can he tell us about that sparring? Que hiciste guanteo una vez con Ryan. Yeah. ¿Qué nos puedes decir de ese guanteo? Yo lo dije, desde ese momento yo lo dije, ese boxeador es muy bueno, es un niño. Obviamente no puedes comparar un niño con un boxeador como de mi nivel. Él ni siquiera había saltado profesional cuando fue a ayudarme en Las Vegas hace 2 años, creo que fue. Uh-huh. Y de hecho tú me lo mencionaste, me dijeron, cuidado porque es un boxeador bueno, y realmente sí, es rápido, alto, bueno. Me ayudó una sola vez porque nada más fue de pasada a Las Vegas, y sí, le vi el talento, así como yo te lo mencioné con Yoyo, y no me equivoco, y no me voy a equivocar, porque créeme que va a ser campeón mundial y va a ser uno de los mejores de Golden Boy Promotion para mí. I sparred him a few years back. He was at the beginning stages. Jorge thought he hadn't debuted, but he was maybe 6-7 fights in. And he says, tremendous talent. Now, obviously, he was a little boy. He's young. Can't compare, you know, once he gets into his man body and his physicality. I was already world champion, but I won't make the mistake. I've been very accurate. Like I mentioned to Roberto years ago about Jojo Diaz before he went pro. Ryan Garcia will be one of the best fighters Golden Boy has in their stable, and a world champion. Y en varias categorías, estoy segurísimo. And in several divisions.
Last thing about that, what's his best quality that surprised him right after that? It seemed that he was very impressed. What was the best quality? Dice que pues, se ve que te impresionó el muchacho. ¿Qué es lo que más te impresionó de Ryan? Rápido, talentoso, Fast, talent, fuerte, strong, largo de brazos. Por eso Has digo que va a good ser length. en varias categorías porque good reach. no va a ser solamente en el peso que va a estar. Creo que va a crecer tanto que va a subir hasta 3, 4 categorías. And that's why I say he will become champion in several divisions because he has the height and reach to go up in different weight classes. Inteligente, He's very intelligent protegido ahora más que nunca con Golden Boy. and he's protected. You know, he's going to be guided properly with Golden Boy Tiene como vender and he knows how to sell. muchísimo. Now, just to add to that, Ryan Garcia told me about the sparring with Jorge, and he has sparred Lomachenko. And obviously, you guys, when you see him, can ask him. Something that surprised me that Ryan said about the sparring is he hasn't been hit as hard like he got hit that day. I'll leave it at that. You mentioned Hasn't been earlier hit by that- who? By Jorge. He had never been hit. It hurt him. He walked away with a headache, and he said, man, he can hit. You mentioned earlier that you practice a lot of self-evaluation and reflection. Do you also look to the future and visualize? And if you do, what do you see when you look at May 12th and you and Lomachenko at the Garden? Hablaste hace rato de cómo pues te pones en el espejo y visualizas, o sea, tienes esa visión. Yeah. Ya viste la pelea del 12 de mayo, cómo se puede. Mira, lo único que yo no puedo caer, como lo dije hace ratito, en su terreno, de su estrategia mental, ni nunca quedarme en frontal, porque todos los boxeadores con los que él ha peleado han sido frontales. Y cuando un boxeador es frontal, él los vuelve loco, lo desespera, tanto como mentalmente como con sus golpes, con su velocidad y con su juego de piernas y sus ángulos. Eso no va a pasar conmigo. Yes, I visualize it, and I know every time I see it is what he does to these fighters to break them down is he has a lot of fighters that are just right in front of him. Flat-footed, frontal fighters. That's not going to happen with me. Tengo dos metas. I have two goals. Primero, First, que ese apodo que le tienen, that nickname that they have on him, se lo eliminen los fanáticos solitos. the fans, the Porque- media are gonna eliminate Porque it nunca voy a abandonar. because I will never quit. Por eso estoy trabajando muy duro. That's why I'm working Esa es la very primera hard. That's my first goal. Y la segunda es ganar. And my second, to win the fight. O sea, voy más comprometido yo que otra cosa. I'm telling you guys now, I promise. So the commitment is on me, Y el campeón soy yo. and I'm the champion. Good guys? Good, yeah. Appreciate it.